¿Sabías que durante miles de años, el color azul prácticamente no existió? No estaba en los cuadros, ni en las ropas de la gente, ni siquiera en las palabras de las civilizaciones antiguas. En sus textos, los cielos eran grises, el mar era oscuro como el vino, y el color azul era un misterio profundo, casi un secreto reservado solo para los dioses. Esta no es solo la historia de un color, es la historia de cómo la humanidad aprendió a ver el mundo de una forma completamente nueva. Es el relato del color que desapareció del mundo durante siglos, y de cómo su espectacular regreso cambió para siempre la historia del arte, la ciencia y nuestra propia forma de percibir la realidad. Prepárate, porque vamos a descubrir el secreto del color más enigmático de todos. Viajemos más de 5000 años atrás, al antiguo Egipto. Allí, en los talleres de los artesanos del Nilo, se gestaba una búsqueda casi imposible: capturar el color del cielo y el del río dador de vida en un pigmento tangible. No era una tarea fácil. El azul no es un color que se encuentre fácilmente en la naturaleza en forma de tintes estables. Pero los egipcios eran maestros de la química y la alquimia. Mezclaron piedra caliza molida, arena y minerales de cobre con natrón, una sal que recogían de los lagos secos. Luego, calentaron esta mezcla a temperaturas infernales, cerca de los 900 grados Celsius, en un proceso que exigía una precisión increíble. Y de ese fuego nació una maravilla: el azul egipcio, el primer pigmento sintético de la historia. Su creación fue un hito tecnológico tan revolucionario como lo sería milenios después la invención de la imprenta. Pero este azul no era para todos. Era tan increíblemente costoso y difícil de producir que su uso estaba reservado casi exclusivamente para la realeza y lo sagrado. Los faraones eran los únicos que podían permitirse llevarlo en sus ropas y joyas. Las paredes de las tumbas de los reyes, los sarcófagos, las coronas y los templos dedicados a los dioses. Todo lo que era eterno, divino y poderoso se pintaba con este azul brillante y luminoso. Para los egipcios, el azul no era solo un color. Era un símbolo de la vida eterna, de la divinidad, del cosmos y de la protección en el más allá. Pero todo lo que nace, muere. Con la caída del Imperio Romano, las rutas comerciales se rompieron, las bibliotecas ardieron y el conocimiento antiguo se fragmentó. El secreto para crear el azul egipcio, esa fórmula tan precisa y compleja, se perdió en las arenas del tiempo. Durante los siglos siguientes, otras grandes civilizaciones como los griegos y los romanos simplemente no supieron cómo recrearlo. Y aquí es donde la historia se vuelve fascinante. No solo no podían fabricarlo, sino que parece que apenas lo veían. Si lees los grandes textos de la antigüedad, como la Odisea de Homero, te encontrarás con descripciones sorprendentes. El mar no es azul, sino oscuro como el vino. La miel es verde y las ovejas son violetas. El término azul apenas aparece. Lo mismo ocurre en la Biblia o en los antiguos textos sánscritos. ¿Estaban ciegos al azul? No exactamente. La teoría es que, como no tenían un pigmento estable ni una palabra común para describirlo, su cerebro no lo categorizaba como un color distinto. Era una tonalidad de verde, de gris o de oscuro. Y así, durante siglos, el mundo visible, el mundo del arte y la literatura, se volvió más opaco, más terroso, más gris. El azul, sencillamente, había desaparecido del imaginario colectivo. A pesar de que el secreto del azul egipcio se había perdido, existía un lugar en el mundo donde el azul más puro y espectacular se podía encontrar en su estado natural, en unas remotas y peligrosas minas de las montañas de lo que hoy es Afganistán. Allí se extraía una piedra semipreciosa de un azul profundo y vibrante, salpicada de vetas doradas de pirita, el lapislázuli. Desde la antigüedad, esta gema se transportaba miles de kilómetros a través de la ruta de la seda, un viaje arduo y peligroso que hacía que su precio se disparara.
Cuando llegaba a Europa, se molía finamente para crear un pigmento conocido como ultramarino, que significa literalmente de más allá del mar. Su nombre ya evocaba su origen exótico y su valor desorbitado. En el Renacimiento, el ultramarino era, gramo por gramo, más caro que el oro. Por eso, su uso era un lujo extremo. Solo los mecenas más ricos podían permitirse encargar una obra que lo incluyera, y los artistas más reconocidos, como Miguel Ángel o Vermeer, lo reservaban para los detalles más importantes y sagrados de sus cuadros. El manto de la Virgen María, por ejemplo, casi siempre se pintaba con este azul celestial. En esa época, el color azul se convirtió en el máximo símbolo de pureza, de poder espiritual y de una fe inquebrantable. Tener ultramarino en un cuadro no era solo una elección artística, era una declaración de riqueza y devoción. Pero la dependencia del carísimo lapislázuli no podía durar para siempre. El mundo moderno necesitaba un azul accesible para todos. Y como suele ocurrir con los grandes descubrimientos, la solución llegó por accidente. Nos situamos en Berlín a principios del siglo XVIII. Un químico llamado Heinrich Diesbach estaba intentando crear un nuevo pigmento de color rojo. Para ello, necesitaba potasa, una sustancia alcalina. En su laboratorio se le acabó, así que le pidió prestada un poco a su colega, Johann Conrad Dippel. Lo que Diesbach no sabía es que esa potasa estaba contaminada con sangre animal, un residuo de otros experimentos de Dippel. Cuando Diesbach la mezcló con sus otros ingredientes, en lugar del rojo vibrante que esperaba, la reacción química produjo algo totalmente inesperado. Un azul profundo, intenso y magnífico. Había nacido el azul de Prusia. Este descubrimiento fue una auténtica revolución. Por primera vez en la historia, la humanidad tenía un pigmento azul moderno que era estable, barato y fácil de producir en grandes cantidades. El monopolio del ultramarino se había roto. Ahora, cualquier artista, sin importar si era rico o pobre, podía pintar el cielo, el mar, un vestido o la tristeza en los ojos de un retrato sin necesitar una fortuna. El azul de Prusia inundó los talleres de artistas como Watteau, Canaletto y más tarde Hokusai en su famosa Gran Ola. El azul, por fin, se había democratizado. Lo más curioso de esta historia es que el azul no solo cambió el arte, sino que parece que también transformó nuestra forma de ver el mundo. Existe una fascinante teoría lingüística y neurológica llamada la hipótesis de Sapir-Whorf, que sugiere que el lenguaje que usamos moldea nuestra percepción de la realidad. Y si hasta que no tuvimos una palabra clara y común para el azul, nuestro cerebro no era capaz de percibirlo del todo. Algunos científicos han puesto a prueba esta idea. Han realizado experimentos con tribus remotas, como los Himba de Namibia, cuyo lenguaje no tiene una palabra específica para el azul, pero sí múltiples palabras para distintos tonos de verde. Cuando les muestran un círculo de cuadrados verdes con un solo cuadrado azul, a muchos les cuesta una enormidad encontrar el que es diferente. Sin embargo, si les muestran cuadrados de un mismo tono de verde con uno solo de un tono ligeramente distinto, lo identifican al instante. Es como si nuestro cerebro necesitara una etiqueta, una palabra, para crear una categoría mental. En cierto modo, el color azul no solo se inventó en los laboratorios de los químicos, también se inventó en nuestra mente, a medida que aprendimos a nombrarlo y a diferenciarlo. No es que no existiera, es que no sabíamos cómo verlo. Desde su popularización, el azul se ha cargado de significados y ha colonizado todos los aspectos de nuestra cultura. Dejó de ser solo el color de la divinidad para convertirse en el color de la humanidad. Es el azul de la melancolía y la introspección, como en el período azul de Picasso. Es el azul profundo y espiritual de Yves Klein, quien patentó su propio tono, el International Klein Blue, buscando capturar la inmensidad del cielo. Es el azul del denim, de los pantalones vaqueros, que pasaron de ser ropa de trabajo a un símbolo universal de juventud, rebeldía y libertad.
Y por supuesto, es el azul de las pantallas de nuestros teléfonos y ordenadores. El color que domina nuestra vida moderna y que nos conecta a través de una red global. Un color que empezó siendo un lujo para faraones y terminó siendo el fondo de nuestro día a día. Así que la próxima vez que mires al cielo, que veas el mar o que te pongas tus vaqueros favoritos, recuerda esta increíble historia. Durante milenios, la humanidad vivió sin ver realmente el azul. Fue un secreto perdido, un tesoro inalcanzable y un concepto que nuestra mente tuvo que aprender a construir. Y cuando por fin lo vimos, lo encontramos y lo fabricamos. Lo llenamos de todos nuestros sueños, nuestras emociones y nuestros significados. Porque a veces, las cosas más evidentes y sencillas de ver, como el color del cielo, son las últimas que aprendemos a mirar de verdad. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a través de la historia del color azul. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo video.